Buenas tardes con todos los presentes. Continuando con nuestro quinto día del dictado de cursos intersemestrales, continuamos con el curso y tema Transacción y Comercialización de Minerales, quienes va a estar a cargo de Walter Arboleda y Carlos Alfaro, ambos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería que están cursando el 9º ciclo. Carlos y Walter, ¿se encuentran presentes? Sí, Dai, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Pueden Sí, yo también iniciar estoy su presente. presentación? Pueden Ya, iniciar su correcto. presentación y decirles a los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat del Zoom. Ya, voy a proceder a compartir mientras me voy presentando. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Dai por el pase. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Mi nombre es Walter Arboleda, actualmente soy estudiante del 9º ciclo prácticamente de la carrera de Ingeniería de Minas. Eh, Soy un miembro activo, ¿no?, del Círculo Minero Mario Samame Boy, por lo cual agradezco la invitación, ¿no?, para poder compartir nuestros pequeños pero importantes conocimientos sobre este importante curso, ¿no?, sobre lo que es transacción y comercialización de minerales, ¿no?, junto con mi compañero Carlos Alfaro, ¿no?, mi compañero de toda la carrera. Eh, entonces, sin más nada que decir, vamos a proceder, ¿no? Y si logran ver mi pantalla. Sí, Walter, sí se ve. Ya, gracias. Ya. Eh, este curso, el fin de este curso que hemos aprendido es que nos enseña cómo relacionar, ¿no?, la actividad minera con lo que es el comercio, ¿no?, con lo que es las actividades del negocio, ¿no?, cómo se da en cada una de las etapas, ¿no? Sabemos que cada etapa tiene un costo, un precio, ¿no? Entonces, y lo más importante, obviamente, nosotros como personas y como empresas, nuestro fin es saber cuánto nos van a pagar, ¿no?, por lo que hacemos, por lo que producimos, ¿no? Básicamente, esta etapa está puesta, ¿no? La vamos a aplicar al final, ¿no?, después de todo, de que tenemos un concentrado, ¿no? Eh, También, por ejemplo, vamos a aprender, ¿no?, a grandes rasgos cómo es que obtenemos el precio, ¿no? Todos sabemos que un concentrado no es puro, siempre hay, por ejemplo, ¿quién no ha escuchado de los minerales, metales de castigo, ¿no? Como por ejemplo el arsénico, el antimonio, cómo es que se dan las deducciones, cómo es que se obtienen los precios, quién los fija, cómo se determinan, ¿no? ¿Quién no ha escuchado del London Metal Exchange, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay bolsas de metales, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí tenemos nuestro temario que vamos a tratar con Carlos y yo. Por ejemplo, tenemos cómo es que se da la producción minera del Perú, ¿no? ¿Qué es lo que producimos nosotros mayormente, ¿no? En base a ciertas estadísticas proporcionadas por el MINEN, qué es el concentrado en sí, ¿no? Y sus características físicas más que nada, ¿no? Eh, ¿Cómo es que se da la venta? Por ejemplo, a través de términos de contratos y cláusulas, ¿no? ¿Quién no escuchaba, por ejemplo, de los Incoterms? Por ejemplo, son términos internacionales de comercio, ¿no? El término CIF, el FOB, el DAP, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que se valoriza el concentrado, ¿no? Las cotizaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no escuchaba de un mercado futuro? Por ejemplo, nosotros en la minería generalmente a veces se realiza las compras o las ventas a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, a un año o el siguiente año, ¿no? Entonces, el precio obviamente va a variar por diversos factores, ¿no? Van a ser fijados o determinados por diversos factores, ¿no? Entonces, es ahí donde se tiene que tener en cuenta las cotizaciones de los precios, ¿no? Por ejemplo, la producción, el consumo y la exportación de los minerales, ¿no? ¿Cómo es que se fija un plan mensual, un plan anual, ¿no?, de producción? ¿Cómo es que se elabora un flujo de caja? Y finalmente, y no menos importante, ¿cómo es que se interrelaciona el medio ambiente con la comercialización de minerales, ¿no? Eh, Todo esto va a ser hablado por Carlos y yo voy a comenzar con lo que es la producción minera del Perú.
Aquí vamos a dar a grandes rasgos datos, estadísticas importantes, ¿no? ¿Quién nos ha preguntado, ¿no? Creo que todos por cultura general, en televisión, ¿no? Todos dicen, no, el Perú es exportador principal de cobre, cobre por aquí, cobre por allá, ¿no? Que la minería es, es lo que mueve al Perú, ¿no? Pero se han preguntado qué tan grande es lo que nosotros vendemos afuera, ¿no? A otros países. Y no solamente de cobre, ojo, ¿ah? Se sorprenderán al saber que nosotros somos una de las grandes reservas de plata a nivel mundial. Y al decir hay que tener cuidado con el término que nosotros conocemos en el área, ¿no? Lo que es recursos y reservas. Eh, Aquí, por ejemplo, en esta gráfica podemos observar, ¿no? Que la minería cuenta con un gran potencial, ¿no? Obviamente exportaciones, mayores exportaciones proporcionan al país, que es lo que nos interesa, mayor empleabilidad, ¿no? Mayor crecimiento, mayor ganancia, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, aquí tenemos en la minería, aproximadamente tenemos datos desde el 2019 hasta el 2020, pues, hemos podido obtener, por ejemplo, que se obtienen hasta 30.000 millones, a todo eso está en millones, 30.000 millones de dólares, en solo en minería, por ejemplo, aproximadamente en el 2020. Es una gran cantidad de dinero, ¿no? Por ejemplo, aquí, en la siguiente gráfica, en la mano derecha, podemos observar que efectivamente el gran porcentaje de las exportaciones, por no decir aproximadamente la mitad de lo que exporta el Perú, es de productos mineros, ¿no? Eh, Pasamos a la siguiente. Eh, por ejemplo, aquí tenemos que, aquí lo que les mencionaba, ¿no? El aporte de la minería en el Perú es básicamente de plata, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que el 21% de plata de reserva es de Perú, ¿no? En el mundo, ojo, ¿ah? En el mundo. Y por ejemplo, tenemos en el cobre, de todo el cobre que tenemos de reserva en el mundo, el 2%, estamos en el segundo puesto, perdón, tenemos el 10%. Así sucesivamente, ¿no? Aquí podemos observar, ¿no? Los principales metales, que son el zinc, el estaño, el plomo, ¿no? Somos un gran productor de plomo también, ¿no? Y de oro, ¿no? Generalmente lo que nosotros nos basamos, nos datamos es en el cobre, ¿no? Pasamos a la siguiente. Aquí, por cultura también minera, cuando yo me recuerdo estaba en los primeros ciclos y hasta el día de hoy, ¿no? Es casi de personas duchas, ¿no? Que se sepan la mayor cantidad de nombres de los proyectos, ¿no? De los principales proyectos actualmente en el Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿quién ha escuchado de Antamina, de Toromocho, de Las Bambas, Cerro Verde, Cerro Lindo, ¿no? Por ejemplo, en Antamina sabemos que se produce cobre y zinc, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos en este gráfico la inversión, ¿no? De la evolución, perdón, de la producción e inversión, ¿no? Sabemos que conforme pasan los años se van explorando más, se va invirtiendo más, se van extendiendo las minas, ¿no? Con los diferentes métodos y evaluaciones, ¿no? Que se tienen que tener, ¿no? Aquí, la cartera de proyectos. Cuando nos referimos a cartera de proyectos, quiere decir que son los proyectos que se pueden encontrar mayormente, por ejemplo, en diversas fases, ¿no? Generalmente de la prefactibilidad, ¿no? Los que han estado en la exposición anterior de mi compañero Minaya, él específicamente no detalló esta parte, ¿no? De la prefactibilidad, ¿no? Es importante tener en cuenta esos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, generalmente se tienen que tener un monto mínimo de inversión, ¿no? Para poder dar un avance a nuestro proyecto, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los proyectos en cartera, ¿no? ¿Cuánto es que se da la inversión, ¿no? Por región, ¿no? Generalmente la mayor inversión es la que se da por el centro-sur, ¿no? El Perú, ¿no? Y aquí tenemos la participación y porcentaje del mineral, ¿no? De cada mineral. Obviamente lo que más prima es el cobre, ¿no? Seguidamente del oro, etcétera. Aquí, ¿cómo es que se da lo que les mencionaba al comienzo, ¿no? ¿Por qué estudiamos esta parte de la etapa minera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la comercialización y los metales? Porque a la larga esto genera crecimiento, ¿no? Que es lo que nos importa, ¿no? Crecimiento también como país, ¿no? ¿Y cómo es que reflejamos ese crecimiento como país? Por el empleo que se genera, ¿no? Debido a esta inversión, ¿no?
La minería genera empleo directo e indirecto, ¿no? Aquí tenemos las cifras, ¿no? Y está reflejado, es probado estadísticamente, ¿no? Que a manera de que se invierte se aumenta la inversión en minería, el empleo también aumenta, ¿no? En el sector, ¿no? Por ejemplo, en el año 2020 tenemos una inversión de cerca de 1.599, ¿no? Esto es miles de personas, ¿no? Solo en el sector de minería, ¿no? Empleo directo e indirecto, ¿no? Aquí, otro factor, otro indicador eh, macro, como se le llama, es el PBI, ¿no? Otro dato importante, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar el día de hoy, ¿no? Sobre las tributaciones, sobre los impuestos mineros, etcétera, ¿no? A veces nos dejamos engañar por lo que dicen las personas, ¿no? Que no están en el área, quizás, pero nosotros como mineros tenemos el deber, ¿no? De conocer, ¿no? Por ejemplo, de todo el PBI hay una parte que se reconoce como el PBI minero, ¿no? Que generalmente es, si no me equivoco, entre el 9 al 15% del PBI total, una gran cantidad de dinero. Generalmente de ese PBI minero aquí podemos observar las diferentes variaciones que se dan anualmente, ¿no? Por ejemplo, la de color amarillito que podemos observar es la del oro, ¿no? La anaranjadita es la de cobre, ¿no? Eso es con respecto a los diversos años, ¿no? A partir del año 1994 hasta 2020. Hubo un punto de quiebre, ¿no? En donde ya el cobre, por diversos motivos, precios, producción, etcétera, es el que más influye, ¿no? En nuestro PBI minero. Es por eso que nos conocemos, ¿no? Como país, uno de los principales países productores y exportadores de cobre, ¿no? En concentrado. Y aquí lo que les mencionaba sobre dándole un enfoque más a la coyuntura, ¿no? Lo del COVID-19, de la pandemia. Por ejemplo, de todo lo que se recauda, ¿no? De las empresas, los impuestos, por ejemplo, hay una serie de diversos impuestos, ¿no? A grandes rasgos les puedo mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, las regalías, el impuesto a la renta, el gravamen, el impuesto especial, ¿no? Etcétera, ¿no? Y también hubo, y creo que también hay, programas especiales, ¿no? En donde el Estado le exige a las empresas, ¿no? Una manera de solidaridad, ¿no? Con diversos pueblos de su región, más que nada, ¿no? Dinero, exacto. Aquí podemos observar en este gráfico, por ejemplo, lo que es la recaudación, ¿no? De los impuestos, ¿no? Generalmente la mayoría de los impuestos se calculan con una formulita que mi compañero posiblemente les va a enseñar, ¿no? Cómo se calculan los impuestos debido a las ganancias, a las utilidades, ¿no? A la utilidad operativa que obtenemos. Tenemos que la mayoría de los impuestos se generan gracias al impuesto a la renta, ¿no? Y regalías mineras. Y eso equivale, por ejemplo, todo lo que sobre lo que se recauda pueden ser convertidos, ¿no? O con eso podemos invertir, ¿no? Por ejemplo, 254.644 camas UCI, ¿no? Que han sido importantes, por ejemplo, en esta etapa de la historia de nuestro Perú, ¿no? Ha podido ser de mucha ayuda, ¿no? Por ejemplo, con plantas de oxígeno, etcétera, ¿no? Y así, en sí, la minería ayuda bastante en lo que es la región, ¿no? Quizás es lo que menos a veces se muestra, ¿no? En televisión, en periódicos, ¿no? Pero los que estamos metidos aquí en este sector sabemos que es así, ¿no? Y aquí más que nada vamos a tocar conceptos también, por ejemplo, lo que es el precio, ¿no? Como les mencioné, el precio se cotiza en bolsas de metales, ¿no? Eh, a los metales son commodities, los commodities son como que bienes cuyos precios se fijan debido a la oferta y demanda internacional, ¿no? Por ejemplo, el cobre, el oro, ¿no? Tenemos su variación entre los precios, ¿no? Actualmente está más. Esto, ojo, está en dólares por libra. Generalmente el cobre se compra en toneladas y el oro en onzas Troy, ¿no? Aquí vamos adentrándonos un poco más a lo que ya es los concentrados, ¿no? ¿Quién no ha escuchado del concentrado, no? Pero generalmente lo que tienen que saber aquí, a grandes rasgos, es que el concentrado tiene varios metales, ¿no? No solamente, nosotros hemos escuchado, se compra concentrado de cobre, pero el que quizás no está dentro de este sector pensará, ¿no? Que es todo cobre, ¿no? Pero no es así. El concentrado tiene
diversos metales en su concentración, valga la redundancia, con diversos porcentajes, pero el que más prima, el que tiene más porcentaje, obviamente es el concentrado que lleva el nombre, ¿no? Por ejemplo, el concentrado de cobre puede tener 50% de cobre, exagerando, ¿no? Y demás, ¿no? Por ejemplo, no sé, 2% de oro, qué sé yo, ¿no? Y también esto influye, ¿no? En los contratos, ¿no? Por ejemplo, si es que encontramos una cierta cantidad que no está estipulada en el contrato de arsénico, antimonio, se penaliza eso, ¿no? Entonces, concentrado, si es que para diversos fines se deben, por ejemplo, llevar a refinerías, ¿para qué? Para obtener una mayor pureza, ¿no? Ese porcentaje, por ejemplo, de 50 puede subir a 90, 99.99, con diversos métodos, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, aquí es importante, ¿no? Que el concentrado nunca va a ser igual. Por ejemplo, el concentrado que diversa una mina A y una mina B no va a ser el mismo. Los porcentajes, el contenido varía. En cierto modo, puede ser similar, pero no igual, ¿no? Eh, de eso va a depender, ¿no? Su valor. Aquí lo que les mencionaba, ¿no? Cuando un concentrado ya pasa a otra etapa, ¿no? De la planta concentradora, ¿no? Se va a, a otro tipo de planta, ¿no? Otro tipo de infraestructura, ¿no? Con otros diversos procesos metalúrgicos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos obtener en hornos, ¿no? En hornos reverberos, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con finalidad de eliminar impurezas, ¿no? Por ejemplo, el azufre, ¿no? Etcétera, ¿no? Se obtienen metales de mayor pureza, como les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, el plomo metálico, en un proceso de fundición, se obtiene 99% de plomos, pero ojo que este proceso también es costoso, ¿no? También tiene un costo. El zinc, por ejemplo, también 99.5, pero aquí no queda. Generalmente hay un proceso más que nos permite aún así elevar la pureza del metal, ¿no? Por ejemplo, que es la refinación, ¿no? Generalmente esto se da en cátodos, ¿no? En otra planta de refinación, en cátodos, ánodos, en donde aquí sí ya se obtiene básicamente un 99.99% de pureza, ¿no? Siempre va a haber otro metal en mínima cantidad, pero ya es un 99.99 de pureza, ¿no? Y aquí cómo es que se da, ya vamos adentrándonos más al tipo de contratos, ¿no? ¿Cómo es que se da la venta, ¿no? ¿Cómo es que nosotros calculamos lo que nos van a pagar, ¿no? Por ejemplo, la venta se da, nosotros vendemos a corto plazo y a largo plazo, ¿no? El corto plazo es cuando se da en una sola entrega, ¿no? Pero el largo plazo, por ejemplo, es cuando se da en diferentes entregas, ¿no? Diferentes fechas, ¿no? En diferentes embarques. Por ejemplo, puede ser de un año a más, ¿no? Los precios, como les mencioné en un inicio, ¿no? Los precios influyen bastante, ¿no? ¿Dónde se determinan los precios? En las llamadas bolsas de metales, ¿no? El LME, que significa el London Metal Exchange, ¿no? Y también la de New York. Son dos de las principales bolsas de metales, ¿no? Y como les mencioné, este precio se determina, ojo, debido a la oferta y la demanda, ¿no? En esta bolsa de metales, aquí se reúnen los compradores y vendedores, ¿no? Que brindan sus valores, títulos o opciones a gran liquidez, ¿no? Aquí, ¿qué factores influyen para determinar los precios, ¿no? Debido a las inversiones que se dan, el flujo de inversiones, ¿no? Este es un punto. Al nivel de rentabilidad presente y futura, ¿no? Aquí hay algo que mencionar, ¿no? Que, por ejemplo, existen mercados presentes, ¿no? Y mercados futuros, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que los precios de hoy quizás son diferentes a lo de 3 meses, ¿no? Ahí mi compañero Carlos les va a hablar un poco más a profundidad, ¿no? Y otro punto que influye en los precios de los metales, ¿no? Son la situación económica, ¿no? De las empresas ofertantes y demandantes. Por ejemplo, ¿por qué ha subido bastante el cobre últimamente en esta etapa de pandemia, ¿no? Porque ha habido un déficit de la oferta, ¿no? Un déficit de la oferta. Como la producción ha ido disminuyendo desde 2019, quizás se está recuperando. Entonces, al haber un déficit de oferta, la bolsa de metales estipula o determina que el precio debe subir, ¿no? Pero por el otro lado están los demandantes, ¿no? Que quizás van a poner sus objeciones, ¿no?
por este alza de precios, como lo está haciendo actualmente China, creo, si es que no me equivoco, que está tomando sus medidas, ¿no? Aquí lo que les mencioné, la London Metal Exchange, ¿no? En sus siglas LME de Inglaterra, ¿no? Es la principal bolsa de metales, ¿no? Generalmente los precios los fijan en el futuro, ¿no? Y aquí se negocian los metales aluminio, los principales metales, ¿no? Aluminio, cobre, plomo, zinc, níquel, plata y estaño. Y tenemos la New York Commodity Exchange, ¿no? De COMEX, o NYMEX también he encontrado, de Estados Unidos, ¿no? Esta es la segunda bolsa de metales más importante del mundo y se especializa, ¿no? En lo que es la cotización del oro, la plata, el cobre, el aluminio, ¿no? Y otros metales no férreos, ¿no? Vamos adentrándonos mucho más a lo que es los contratos en sí ya. En los contratos, ¿qué estipulamos, no? La cantidad y la duración, ¿no? ¿Cuánto es lo que vamos a vender, ¿no? Y por cuánto tiempo. Es lo que les mencionaba, a corto, a largo plazo, ¿no? En qué periodo de año, ¿no? Hasta cuándo. Tiene una fecha de vencimiento, ¿no? Aquí hay opciones de compra y venta, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado en términos financieros, ¿no? Lo que es la opción de compra call, la opción de compra put, ¿no? Que le da un derecho. Es más que esas opciones de compra, más que nada, se fijan en lo que es la variación de los precios, ¿no? Cuando hay una subida excesiva de precios, ¿no? El comprador, como ya su contrato estuvo estipulado mucho tiempo antes de que se dé esa subida de precios, por ejemplo, tiene derechos, ¿no? Por ejemplo, a no ejercer su opción de compra, ¿no? Son términos financieros que se dan, ¿no? Eh, También, por ejemplo, la calidad, ¿no? La calidad es un tema muy importante, ¿no? Por ejemplo, si es que tú estipulas, tú dices, ¿no? Tú vas a vender tu concentrado que tiene un 25%, qué sé yo, de cobre, por decir. Pero si al llegar al punto del comprador, el comprador obtiene, por decir, un 20%, entonces ahí va a haber un desacuerdo, ¿no? Un descontento. Entonces el comprador, por ejemplo, está en todas sus facultades de anular ese contrato o en todo caso de renegociar, ¿no? con el vendedor, ¿no? La calidad es muy importante. El embarque. En el embarque, por ejemplo, aquí tenemos datos, por ejemplo, lo que es el flete, ¿no? ¿Quién habrá escuchado el flete? El flete, por ejemplo, es el costo de, de poner en movimiento, por ejemplo, un buque, ¿no? Un buque, sí. Aquí más que nada intervienen los Incoterms, ¿no? Por ejemplo, hay, cuando tú transportas cierto bien, por ejemplo, cierto mineral en este caso, cierto concentrado, cierta cantidad de concentrado, existe un riesgo, ¿no? Existe un riesgo, por ejemplo, si existe un accidente, quién es el que corre con los riesgos, etcétera, ¿no? Todo está estipulado en el contrato, ¿no? Y en los Incoterms, ¿no? Mi compañero Carlos le va a explicar más a fondo esa parte. La entrega. La entrega se da aquí, lo que les mencionaba, los Incoterms. Por ejemplo, el Incoterm CIF, ¿no? Ahí ven, algunos habrán visto en un contrato la palabra CIF. ¿Qué quiere decir? Que, que el vendedor asume los costos de seguro, ¿no? Y fletes hasta el puerto de destino. Y, por ejemplo, en el contrato FOB, Free on Board en inglés, eh, es el comprador el que asume los costos, por ejemplo, del flete marítimo. Generalmente, cuando exportamos, obviamente lo hacemos en buques, no en barcos, en mar, ¿no? Por eso es flete marítimo. Y hay otro, por ejemplo, que es el helicóptero ajá, que es más que nada, se pacta la entrega en un punto, por ejemplo, en una refinería, en una planta, etcétera, ¿no? En un almacén, ¿no? Generalmente ese término se aplica en negocios, en compras y ventas nacionales, ¿no? Otro punto que influye bastante es el precio, ¿no? Lo que les mencionaba, hay términos que fijan a veces precios, ¿no? En el contrato. Por ejemplo, puede ser a precio actual de cierta fecha, ¿no? Como les dije, los precios varían, ¿no? Básicamente diariamente, ¿no? Y para terminar con esta PPT y pasar a un ejemplo de cómo nosotros obtenemos el valor de nuestro concentrado, la maquila, ¿no? ¿Quién ha escuchado hablar de la maquila, ¿no? Que es el gasto de tratamiento por fundición y o refinación, ¿no?
al que se somete un concentrado, ¿no? Generalmente, este gasto se negocia, ¿no? Entre el comprador y el vendedor, ¿no? Y definitivamente depende de las condiciones en las que se encuentra el mercado, ¿no? El gasto o la deducción por escalador generalmente tiene que ver bastante con la cotización internacional, ¿no? Eh, todos estos términos me lo van a entender bastante en el ejemplo que les voy a mostrar a continuación. Voy a compartir un Excel. Aquí, por ejemplo, sí se logra observar, ¿no? La pantalla. Carlos, José, Day, ¿me confirman? Sí se observa. Ya. Este es un típico balance metalúrgico, ¿no? Que ya nosotros realizamos en los diversos cursos, ¿no? Ojo que este es un balance teórico. Hay diferencias, ¿no? Balance teórico y balance efectivo, ¿no? Nosotros realizamos un balance teórico. Esto es lo que obtenemos, ¿no? De mineral de cabeza, esto es lo que entra a planta, ¿no? Por ejemplo, 3.000 toneladas de concentrado. Tiene sus respectivas leyes, ¿no? Por ejemplo, 3% de plomo. La ley de la plata y el oro generalmente se dan en onzas por tonelada métrica y en gramos por tonelada métrica, ¿no? Por ejemplo, la ley de la plata, ¿aquí cuál es? 6 onzas por tonelada métrica de la ley de cabeza, ¿no? Y la ley del oro es 0.50 gramos por tonelada métrica de cabeza, ¿no? Obviamente aquí es 100% no recuperación, ¿no? Eso es todo lo que tenemos, mejor dicho. Pero cuando nosotros vendemos, no vendemos como mineral de cabeza, vendemos como concentrado, lo que les acabo de mencionar, ¿no? El concentrado eh, eh, tiene un tonelaje, ¿no? Que ¿cómo se calcula? Por ejemplo, aquí tenemos esta formulita, ¿no? El tonelaje de cabeza, por su ley y por la recuperación del mineral, me da el tonelaje del concentrado por su grado. En otras palabras, si yo al 3000 le multiplico por su ley de plomo, yo quiero hallar un concentrado de plomo, ¿no? Entonces me voy a fijar siempre en el plomo, aquí y aquí. Si yo multiplico el 3000 por su ley de cabeza, me va a dar aproximadamente 900 por ahí, si no me equivoco. 900, sí, por ahí, ¿no? Ya bueno, si lo multiplico estos dos por su recuperación, 85, esta recuperación es metalúrgica, ¿no? Me va a dar las toneladas finas que tengo yo en total, ¿no? de plomo. Pero en el concentrado no va a haber siempre plomo, ¿no? Yo voy a estipular, por ejemplo, que tengo una ley en mi concentrado del 50%. O sea, el producto de estos tres lo divido entre la ley en mi concentrado, ya, un concentrado de plomo del 50%. ¿Vieron cómo varía del 3 al 50%? Pero yo no voy a tener 3.000 toneladas, obviamente, no voy a tener 153 toneladas, ¿no? De concentrado, de las cuales el 50% es plomo en sí. Obviamente también van a variar las leyes de la plata, ¿no? La ley del oro, etc. Eso es lo que nos importa. Y acá vamos a tener contenido de arsénico, antimonio. Esto se calcula metalúrgicamente, ¿no? Y teóricamente, ¿no? Vamos a lo que es una parte del contrato, ¿no? Vamos a calcular cuánto nos van a pagar por lo que tenemos, ¿no? Por esto de aquí. Es una parte de un contrato, ¿no? Por ejemplo, en la parte de pagos de un contrato, ¿no? Nos van a decir, por ejemplo, se paga en el plomo, en este caso el plomo, el 90% del contenido final del plomo, sujeto a una deducción mínima. Esta palabra es clave, deducción mínima. Sujeto a una deducción mínima de 4 unidades a la cotización del LME, ¿no? Del London, o sea, a la cotización de un precio, ¿no? ¿Cuánto fue nuestra ley de plomo en nuestro concentrado? 50. Entonces aquí para facilidad de cálculo lo hacemos en Excel, ¿no? El 50 lo copiamos aquí, nuestra ley de plomo. Entonces se paga el 90% del contenido, ¿no? Esto es el porcentaje pagado, se le llama, ¿no? 90%. Sujeto a una deducción mínima. Aquí vamos a hacer una exclusión, ¿no? La palabra deducción mínima es una exclusión, ¿no? O elijo el 90%
o le resto 4 unidades. Aquí está la deducción. En otras palabras, para que me entiendan, al 50% yo, si le resto 4, sería 46. Pero si le saco el 90% de 50 es 45. ¿Cuál es el menor? ¿El 46 o el 45? El 45. Por eso la deducción mínima, ¿no? Viene del menor. Este es el porcentaje pagable que nos van a pagar, ¿no? Entonces, por tonelada, obviamente, ¿no? Ya no va a ser nuestra ley 50, sino va a ser 45, ¿no? Ya, esto es nuestro porcentaje por tonelada de plomo, ¿no? Ya, ahora, hacemos lo mismo con la plata. Se paga el 90% del contenido final de la plata, o sea, 82.35, sí. Con una deducción mínima, la palabra clave, deducción mínima, de 50 gramos a la cotización spot, ¿no? Del London, del LME, ¿no? Para la plata. Aquí, nuestra ley, copiamos nuestra ley como siempre, ¿no? 82.35, nuestro concentrado, la copiamos aquí. ¿Cuál es el porcentaje pagado? El 90%. Como dice deducción mínima, vamos a hacer una exclusión. Pues cogemos el 90%, pero restamos 50 gramos. Ojo, nuestra ley aquí está en onzas, pero nuestra deducción en el contrato nos la dan en gramos. Entonces, o convertimos una o convertimos la otra. Aquí está la conversión. Una onza Troy, es lo que se trabaja en minería. Una onza Troy equivale a 31.10 gramos, ¿no? Si tenemos 50 gramos, lo único que hacemos es dividir 50 entre 31.10, ¿no? Y nos sale 1.61 de deducción. Estamos trabajando en onzas ahora. Entonces, hacemos la deducción al 82.35. Si le restamos 1.61, nos da 80.75. Si le sacamos el 90%, nos da 74.11. De estos dos, ¿cuál es el menor? El 74.11, ¿no? Entonces, esta es nuestra ley pagable, ¿no? Y está en onza de plata por tonelada métrica, ¿no? Y lo propio hacemos por el oro, ¿no? Lo mismo. Se paga el 90% del contenido final de oro, pero aquí hay una diferencia. Acá no nos dice deducción mínima, sino solamente nos dice deducción de 1 gramo. Y se paga el saldo al promedio de las cotizaciones diarias, ¿no? De London. Bueno, nuestra ley de oro es 3.92 gramos por tonelada métrica. La copiamos. 3.92. Primero nos dice que vamos a hacer una deducción del 90%. Entonces, al 3.92 le sacamos el 90% y es 3.53. Y dice que a ese saldo, o sea, 3.53, le hacemos una deducción de 1 gramo, ¿no? Que sería 3.53 menos 1, 2.53. Esta es nuestra ley pagable de oro, ¿no? A diferencia de los dos anteriores, es que aquí era una exclusión, era o esta o esta. En cambio, aquí nos exige hacer las dos, ¿no? No es una deducción mínima. Entonces ya tenemos nuestras leyes pagables, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar estas leyes por su respectivo precio, ¿no? Por ejemplo, aquí, esos son los precios del plomo, ¿no? Del plomo, en un supuesto caso, ¿no? Estamos suponiendo un caso, ¿no? Por ejemplo, estos precios pueden variar, ¿no? Eso tenemos que verlo como les dije, en el LME diariamente, ¿no? Porque varía. El precio de la plata, el precio del oro, ¿no? El precio del plomo está en tonelada métrica fina, ¿no? Concentrado. Entonces, el 45% lo multiplicamos por el 1900 y nos va a dar 855 dólares por tonelada, ¿no? De concentrado. Eso es lo que nos pagan por el plomo. La plata lo multiplicamos por su precio, ¿no? Que es 22 dólares por onza, ¿no? Multiplicamos y nos da 1630.42, ¿no? Aquí la diferencia, ¿no? Aquí se ven, ¿no? ¿Quién paga más, no? Y el oro. El oro nos está pagando en dólar por tonelada 138, igualito, multiplicamos por el precio, ¿no? Entonces esto lo sumamos y nos da el total de pagos, ¿no? Pero a estos pagos no queda ahí. Vamos a efectuar deducciones, ¿no? Deducciones por maquila, o sea, por el tratamiento, ¿no? Por tratamiento,
por el precio, por la refinación, etcétera, ¿no? Hasta aquí estamos. Vamos a los descuentos comerciales, ¿no? El gasto por tratamiento, como les dije en la BPT, esto se fija entre el comprador y el vendedor, ¿no? La maquila, como se le llama, ¿no? El gasto por tratamiento es $250 por tonelada métrica seca. Es un pago único. Por cada tonelada métrica seca, el gasto de tratamiento, ¿cuál es? 250. Entonces, eso es lo que yo voy a deducir, ¿no? El siguiente, aquí este es el gasto por el escalador, ¿no? El gasto de tratamiento está basado en un precio aplicable del promo de $2.400 por tonelada métrica seca, ¿no? Ya. Aquí, para que no se confundan con el texto que está aquí, vamos a hacerlo simple. A este 2.400 lo vamos a copiar acá, ¿no? Abajito. Aquí está, 2.400. Esto está en el contrato, ¿no? Generalmente este contrato se dice en una fecha y el precio con el que vamos a sacar nuestro precio se dice en otra, ¿no? Que puede variar. Por ejemplo, aquí en nuestro precio está 1.900. De 1.900 a 2.400 hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta parte del contrato nos dice que si el 1.900 fuera 2.000, o sea, mayor que 2.400, yo tengo que deducir una cierta cantidad de dinero, ¿no? Por cada dólar dice que tengo que deducir 0.15, ¿no? Aquí está. Por cada dólar tengo que deducir 0.15 en cuanto este precio exceda, ¿no? A los 2.400, ¿no? Pero como el 1.900 no excede, entonces no se deduce nada, ¿no? No hay deducción por el escalador, ¿no? Vamos al caso de las... no, falta el gasto por refinación, sí. Ya, sabemos que la plata aquí se ha refinado, ¿no? Dice 2.50 por cada onza pagable. Pero ¿cuánto es cada onza pagable? Aquí está. Algunos cometen el error, ¿no? De poner la ley que encuentran acá, la ponen como onza pagable, y no es así. La onza pagable es lo que le resta las deducciones, o sea, 74.11, ¿no? Aquí está, 74.11 por el 2.5, ¿no? Si lo multiplicamos, nos da $185.275 por tonelada métrica de concentrado, ¿no? Que nos vamos a deducir por la refinación de plata. El oro igualito. Por cada gramo de oro pagable, vamos a deducir, ¿no? Si tenemos 248.8, sí, multiplicamos por el 8, ¿no? Y nos da el $20.23 por tonelada de oro pagable, ¿no? Que lo vamos a deducir, ¿no? Por refinación de oro. Y lo último, lo que es clásico, ¿no? Lo que han escuchado todos, los metales de castigo, ¿no? Acá tenemos arsénico y antimonio. No quiere decir que automáticamente veamos arsénico y antimonio, tenemos que pagar, ¿no? No, hay un límite. Por ejemplo, en el contrato nos dicen, si el arsénico excede al 0.50%, se va a pagar una penalidad, ¿no? En nuestro concentrado, nuestro arsénico tiene 0.80. Para 0.50 es 0.30, ¿no? De exceso. Ahí está el exceso, 0.30. Y nos dice el contrato que vamos a pagar por cada 0.1, vamos a pagar 2.50. Si tenemos 0.3 y dividimos entre 0.1, tenemos 3, ¿no? Y si lo multiplicamos por 2.5, tenemos nuestra penalidad que vamos a deducir, ¿no? Por el arsénico. Por antimonio lo mismo, ¿no? El antimonio en nuestro concentrado es 1%. Ya, pero ¿qué nos dice? Que el máximo, el límite debe ser 0.80, o sea, de 1 a 0.80 la diferencia es 0.20, ¿no? Entonces, pero por cada 0.1 pagamos 1.72, entonces, si dividimos 0.1 no, perdón, 0.2, que es el exceso, entre 0.1, nos da 2, y si eso lo multiplicamos por 1.71, nos da, aquí está, $3.5 por tonelada métrica. Entonces, como ya no hay más deducciones en esta parte, ya básicamente todas nuestras deducciones, sumamos todas las deducciones, lo que está de amarillo, ¿no? Aquí está nuestra deducción, la suma de los 5, que nos da $466.51 por tonelada métrica. Entonces, para hallar nuestro valor neto de nuestro concentrado por tonelada métrica, lo único que tenemos que hacer es restar lo que nos van a pagar menos lo que nos van a deducir, ¿no?
y obtenemos que nuestro valor de concentrado es 2.157.17 dólares por tonelada métrica, solo por una tonelada. Si tenemos 150 toneladas, obviamente esto se produce en miles, ¿no? Miles de toneladas, ¿no? Efectivamente, nuestra ganancia neta, fuera de impuestos, fuera de otra cosa, de participación, etcétera, va a ser 2.157, ¿no? Ah, pero este es por concentrado. Nosotros queremos saber, y bien, esto se bastante en lo que es planificación, ¿no? De nuestro diseño, de nuestra planta, ¿no? Hay que tener un dato curioso, ¿no? Que es el radio de concentración, ¿no? El radio de concentración es la división del tonelaje de cabeza entre nuestro tonelaje de concentrado, ¿no? En este caso sería 3.000 entre 153, es 19.60. Si a nuestro valor neto del concentrado lo dividimos entre este radio de concentración, vamos a hallar el valor, pero del, de cada tonelada de cabeza. Podemos deducir eso. A través del concentrado y del radio de concentración podemos hallar el valor del rayo de cada tonelada de cabeza. Aquí es como, así es como llamamos nuestro precio, ¿no? Y a esto, por ejemplo, le sacamos los impuestos, etcétera, ¿no? Que ya mi compañero Carlos les va a explicar más a fondo eso. Y otro dato que le quiero compartir es, por ejemplo, lo de valor punto, ¿no? Lo que se utiliza bastante en planeamiento, ¿no? El NSR, etcétera, ¿no? Valor punto quiere decir cuánto influye, ¿no? Por ejemplo, solamente el plomo en nuestro concentrado, en nuestra ganancia, ¿no? ¿Cuánto influye solamente la plata? ¿Cuánto influye solamente el oro, ¿no? Entonces, aquí tenemos una formulita, ¿no? Por ejemplo, dice que nuestro valor neto es de plomo, obviamente, es todo lo que nos pagan por plomo, o sea, 855, ¿no? Todo lo que nos pagan por el plomo. Menos el gasto de maquila, ¿no? Que es 250, y menos las penalidades, ¿no? Que es 7.5 menos 3.5. Y si a eso le restamos esa operación, nos sale 594. Este es en el concentrado, ¿no? Para hallar el de cabeza, les dije que se tenía que dividir entre el radio de concentración, ¿no? Si dividimos 194 entre el radio de concentración, nos da el valor del mineral solamente por el plomo en el cabeza. Pero ese es por los 3% de plomo que hay, por todo el plomo que hay. Pero si yo quiero saber por un por ciento de plomo, que es lo que se llama el valor punto, dividimos entre la ley, ¿no? Aquí está. Si el 30.29 lo dividimos entre el porcentaje de nuestra ley de cabeza, que es 3, obtenemos el valor punto de plomo en la cabeza, ¿no? Eso es lo que influye el plomo, ¿no? Por cada porcentaje de plomo que encontremos en nuestro mineral de cabeza, nos van a pagar esto. Y así lo podemos hacer con lo de la plata, ¿no? ¿Cuánto nos pagan por la plata? Menos los gastos de refinación de la plata, ¿no? Por la plata nos pagaron, creo que, 185 dólares, ¿no? Nos sale esto, dividimos entre el radio de concentración, nos va a salir nuestro mineral de cabeza, ¿no? Y si a esto lo dividimos por la ley de la cabeza de plata, que es 6, nos va a salir 12.28, ¿no? Dólares por cada onza de plata en nuestro mineral de cabeza, ¿no? Y así hacemos lo propio con el oro, ¿no? Estos datos se utilizan bastante en lo que es planeamiento, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta lo que ganamos, nuestros costos, etcétera, ¿no? Entonces, en esta parte concluye los temas que les quería yo proporcionar a todas las personas presentes, y mi compañero Carlos va a profundizar más, ¿no? Con lo que es impuestos, cómo se valoriza, ¿no? El concentrado, el mineral, ¿no? Etcétera, ¿no? Gracias, Carlos. Te doy el pase para que prosigas. Sí, Walter. Una presentación, Walter. Ahora yo voy a seguir con el, yo voy a seguir con la exposición de hoy. Ahora déjame presentar mi pantalla un segundo. ¿Se ve mi pantalla? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, se Sí, observa, Carlos, sí Carlos. se observa. Ya.
A ver, está cargando en modo presentación. Yo soy Carlos Alfaro, voy a entrar a noveno ciclo. Walter es mi compañero de código, por eso dijo compañero de todo el de toda la carrera, ¿no? Eh, bueno, eh, en este caso voy a complementar los conocimientos que se debe tener de transacción de minerales. Más que todo, Walter había terminado con un ejemplo que era de cómo valorizamos un concentrado, ¿no? Pero yo, yo considero que ese es el primer paso, ¿no? Es fundamental y nos ayuda para ver en el tema de, bueno, lo que algunos ya lo conocerán, según según el ciclo de su carrera, es lo que tiene que ver el flujo de caja, ¿no? A nosotros como mineros también tenemos que ver un poco del área de planeamiento y es más que todo el calcular los ingresos, ¿no? Que se esperan y en base a eso se empieza lo que es la factibilidad económica, ¿no? Bueno, abordando, abordando mi trabajo, vamos a ver un poco lo que es conocimientos previos, más que todo para ubicarnos bien en todo este proceso. Después voy a hablar de algunos conceptos principales que se debe tener para construir este flujo de caja. Y vamos a finalizar con algunos términos que es de medio ambiente, que, bueno, no son muchos, pero sí son importantes, ¿no? Bueno, primero, como conocimientos previos, a ver, voy a poner mi puntero. Ok. Conocimientos previos, como sabemos, hay dos tipos de minería, eh, minería superficial y minería subterránea, ¿no? En ambos casos la finalidad es la misma, es lograr extraer el mineral económico, ¿no? Para poder comercializarlo y generar utilidades para la empresa. Bueno, en este ciclo lo que quiero resaltar es que, bueno, miren, este es el ciclo de minado y, disculpen, este es el ciclo de minado y aquí, aquí la parte donde nos empezamos a separar para empezar a analizar es la parte del acarreo, ¿no? En la parte del acarreo, lo que hacemos es llevar el mineral volado o fragmentado a la planta. Y bueno, también es conocido como mineral de cabeza, ¿no? Una vez en la planta ya tiene todos los procesos. Y, y aquí lo que termina después del proceso de la planta es un concentrado, ¿no? Rico en minerales, concentrado de cobre, de zinc o de plomo, ¿no? Lo que nos interesa aquí para el tema de la valorización es la recuperación metalúrgica y la humedad que posee, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Bueno, ahora sí entramos al tema del flujo de caja, ¿no? Bueno, primero, empezando en orden, podemos empezar hablando con lo que es el plan de producción. Esta es una pequeña imagen para ubicarnos. Cuando estás trabajando en la mina, tienes que tener ya, por decir, modelado lo que es la propia mina, ¿no? Y con todas sus leyes, establecer frentes, ¿no? Bueno, así como se ve, es una beta y se divide en zonas, ¿no? El- Estas zonas son denominadas tajos y después con el diseño de minas se accede a ellos, ¿no? Mediante ventanas. Lo que aquí es resaltante es más que todo las leyes, ¿no? Que posee cada tajo, ¿no? Dependiendo de cómo se quiera empezar a obtener utilidades, vas recorriendo ciertos tipos de tajos, ¿no? Por ejemplo, hay meses donde quieres obtener más utilidades y vas a por tajos de alta ley, ¿no? O donde no es necesario tantas utilidades y por eso tajos con leyes promedios. Ok,
una vez que ya tienes modelado tu mina, se establece lo que es un plan mensual y un plan anual. Esto en torno a la producción. El plan mensual, esto es parte del ejemplo que vamos a ver más adelante. Si lo logran distinguir, aquí hay diferentes tajos, con cada uno, ¿no? Diferentes leyes. Y, y se tiene planeado extraer, ¿no? Extraer diferentes tajos a un ritmo constante o de acuerdo a la empresa, ¿no? Es un plan más detallado, ¿no? Lo que se lleva el mes a mes y también este plan anual de lo que se lleva el año a año, ¿no? Ahora, complementando un poco las ideas de Walter, al momento de nosotros comercializar concentrados, nosotros recurrimos normalmente a lo que es la bolsa de metales de London. Como ya lo mencionó Walter, es un mercado donde se encuentran compradores y vendedores. Y lo que hace principalmente esta bolsa es darnos precios de referencia, ¿no? Más que todo porque es un trato formal y se necesita establecer reglas claras para los contratos. Aquí, por ejemplo, bueno, ustedes pueden escribir el LMS y ese y le va a salir, ¿no? Según el tipo de metal, escoge, que escojas, ¿no? ¿Cuál mercado quieres ver? El de oro, cobre, zinc, dependiendo de qué tipo de concentrado vas a vender, ¿no? Por ejemplo, aquí les tengo unas gráficas que es del presente año. Este es del enero de este año, ¿no? Hasta el momento de hoy. En lo que concierne al oro, cobre y zinc. Y estos son los precios de referencia. Ahora, entrando al método de valorización del concentrado, primero tenemos una parte que es ingresos y luego tenemos otra parte que es egresos. En la parte propia de los ingresos se ve lo que, lo que se gana, ¿no? Por vender los concentrados. Y como le explicó Walter, no solamente es la venta total de contenido fino, sino que hay reglas, ¿no? Como contenidos pagables, descuentos, maquilas, escaladores. Ahora, esa es la metodología básica, ¿no? En el tema de flujo de caja, se ve más que todo lo que es un enfoque de valorización. Por ejemplo, en el ejemplo que vamos a ver es el NSR, que es un enfoque de valorización, en donde, en donde se consiste en calcular los ingresos hasta la comercialización, ¿no? Bueno, lo que es la metodología básica, hemos visto con el ejemplo de Walter, se tienen los ingresos por los contenidos pagables, la fundición, refinación, y lo que se tendría que agregar sería el transporte y el seguro y la comercialización, ¿no? De los concentrados. Ese es el NSR, y lo vamos a ver en un ejemplo. Y el otro enfoque es el valor punto, que nos ayuda más que todo ver cuánto nos aporta, ¿no? Cada unidad de contenido metálico, ¿no? En lo que es el zinc y el plomo, por cada porcentaje de cada uno de ellos. En las unidades de la plata, cuánto se gana por cada onza, cuánto aporta, ¿no? Cuánto aporta cada unidad del metal a la venta de concentrado. A ver, bueno, ahora voy a cambiar al Excel y después voy a, bueno, esta es la mecánica. Hemos explicado ahorita lo que es ingresos y voy a mostrarle lo que concierne a esta parte, ¿no? Y después vamos a seguir complementando el flujo de caja y así hasta terminar el ejemplo mostrado. Ahorita voy a abrir el Excel. Ok, esto, este es el ejemplo que le mostré un poco en la presentación. Acá tenemos nuestro plan de producción. Esto es de la mina Londres SAC, que está ubicada en Junín. Y el tema es establecer cuáles son los niveles de ingreso, más que todo de flujo de caja para ese año, ¿no? El año es 2017. Bueno, ya tenemos nuestro plan de producción. Cosas complementarias son el tema de aquí, por ejemplo, la cobertura de precios, hablar de un acercamiento.
Para el 2017, estos son los precios establecidos por el LME, y también lo pueden ver en una gráfica, para ser más interactivo, y también el costo de transporte. El costo de transporte, bueno, aquí está el mapa. El, el detalle aquí para calcularlo es más que todo ver cuánto gastas por viajes, ¿no? Como se sabe, una vez que procesas el mineral, tienes un tonelaje concentrado para transportar, y dependiendo de ese tonelaje vas a emplear tus carros. Y lo que influye aquí es la capacidad del vehículo, eh, las distancias que va a viajar de la mina hasta el puerto, ¿no? Hasta el puerto más cercano. Y bueno, algunos costos fijos y variables que son correspondientes al propio vehículo. Por ejemplo, aquí se tiene más o menos como, es un tipo trailer, solo que en la parte de la carga tienen estos contenedores. Estos contenedores que son especiales, así como lo ven, son contenedores sellados, y incluso para la venta en concentrados tienen más o menos una hoja, un sello que lo pegan, que, que, que ve la parte de donde se puede abrir esta cápsula. Y es más que todo para asegurar que esté sellado, ¿no? Desde el momento de que sale la mina hasta que llega al puerto de comercialización. Bueno, por ejemplo, aquí en esta matriz se tiene lo que son los costos fijos, los costos que son propiamente por depreciación y por consumo de combustible. No vamos a entrar a números exactamente porque haría la presentación más larga, y la idea principal es entender, ¿no?, el cálculo. Bueno, los costos fijos, luego vienen los costos variables, que son algunos complementos que utiliza el carro, como combustible, neumáticos, aceites, reparaciones, ¿no? Una vez que tienen los totales, esto son dólares por vehículo, ¿no? Sumas, ¿no? Los costos fijos con los costos variables, y te da el costo, ¿no? Que- el costo que tiene un vehículo para movilizarse con los concentrados. Y aquí también lo que se tiene que tener en cuenta es que para la cantidad de vehículos tienes que tener una vez la cantidad de concentrados. Por ejemplo, en este caso, este vehículo, ahorita ya vamos a verlo con la recuperación metalúrgica, pero por cada viaje son alrededor, por ejemplo, en esta mina se hace dos tipos de concentrado, que es concentrado de plomo y concentrado de zinc. En la parte de zinc, por mes tiene 67 toneladas que transportar, y los camiones tienen la capacidad de 34, ¿no? Así que es una simple división. En la parte en la parte del zinc también es lo mismo. Los concentrados llegan a un tonelaje de 48, y como la capacidad es constante, también son dos camiones. Ahora, para la parte de ingresos, vamos a ver esto. Ahora sí vamos a empezar a ver la parte de ingresos. Este es el plan de producción. Como se ve, es una mezcla, una extracción de varios tajos. Al final, lo que se establecía en el plan era que mensualmente se iban a extraer 1.500 toneladas. Y, y bueno, como cada tajo tiene leyes diferentes, al final se promedia, ¿no? Aquí abajo están las leyes finales. Ahora con eso vamos a pasar al cálculo de ingresos. Por ejemplo, este es el cálculo del valor del NSR, del zinc. Aquí se ve los 1.500 de plan de minado y, y las leyes, ¿no? Ahora, para calcular los ingresos, como Walter lo mencionó, esto es valorización de concentrados. Tenemos que ver los términos del contrato. Por ejemplo, a ver, solamente en la tabla del zinc. Por ejemplo, en los términos se tiene que el zinc se paga el 85% del contenido,
nuestra ley de zinc es de 1.95. Entonces, bueno, si ustedes tienen si ustedes tienen su calculadora, bueno, a ver, espera. A ver, disculpen aquí un error. Esto de acá son las leyes del mineral de cabeza y haces tu balance metalúrgico mediante la tabla. Al momento de comercializar el grado de zinc o su ley, el grado de concentrado de zinc, es aproximadamente 40.26%, ¿no? Si ustedes tienen su calculadora, lo multiplican, a ver, mira, aquí acostadito nomás. Tienes 40.26 por 85%, que sale 34.22, o tienes 40.26 menos las 8 unidades, ¿no? Entonces tienes entre 34 y 32. Voy a acercar a ver. Entonces, se tiene que pagar la ley mínima. Entonces, aquí en este caso sería 32.26. Y para que vean cómo se funciona esta tabla, este 32.26 lo divido entre el grado del concentrado, ¿no? Me sale 80.12. 80.12. Entonces, en esta tabla lo que se puso fue el factor pagable aquí al final. Por ejemplo, aquí lo que te dice que la deducción mínima es 8 según el contrato, el otro factor de pago es 85, y al final lo que se va a pagar es el 80.13%. El 80.13% de la ley del concentrado. Ahora, en el caso de la plata, según el contrato es distinto. Primero dice que se reduce en 4 unidades, y luego de la reducción de esas 4 unidades se paga el 65% del saldo, ¿no? Y bueno, aquí ya lo multipliqué, y a ver, mira, es- es- después de la reducción, y el pago del saldo, eh, queda 60.26% de la ley, de la ley del concentrado, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tienes tu ley de plata, que es 54.76. O sea, por tonelada, y lo que se va a pagar es 60.25% de ese 54.76. Ahora, el zinc pagable, esto ya son finos, es simplemente la multiplicación del zinc, del contenido de zinc fino. Esta es la ley. Y el contenido de finos es simplemente el tonelaje concentrado por su ley o grado del concentrado. Y bueno, 18 toneladas multiplicado por el 80%, que es lo pagable, te da 14 toneladas. Y la misma operación es con la plata. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir? Es que estos tonelajes finos son los que realmente lo que se va a pagar netamente del concentrado, ¿no? Entonces, como ya hemos visto con la cobertura de precios, se, se paga 2.242 dólares por tonelada fina de zinc, y simplemente hacemos una multiplicación, ¿no? 14 por 2.242, y tenemos el ingreso por la parte del zinc, y lo mismo por la parte de la plata. Ahora, después lo pasamos a sumar, y es el total de ventas. Uy, a ver, disculpen. Es el total de ventas. Estas son las ventas totales por los contenidos valiosos del concentrado. Y, y bueno, y como le decía, del concepto del NSR. Primero tienes los ingresos propios, luego de cuentas refinación, maquila, y el tema del transporte. En este caso, el contrato
no hay términos sobre pago de refinación. Es propiamente acuerdo de, los, de las personas que firman el contrato. Y bueno, descontando, a ver, aquí la maquila no dice que, bueno, no es el dato de aquí, pero aquí está. La maquila por el concepto de maquila, se paga $457 por tonelada de concentrado, y simplemente es una multiplicación, y nos da, y nos da que tenemos que pagar por maquila cerca de $20,000, ¿no? Por el costo del transporte, ya lo hemos visto aquí en esta otra tabla, simplemente se jalan los factores, y al final se suma. Y es lo mismo para todos los meses. Al final tienes un NSR neto de $36,000, $36,000 por vender solamente en el mes de enero 44, 45 toneladas de concentrado. Ahora es lo mismo en la parte de plomo, también para todos los meses, y esta es netamente la parte del ingreso. Por ejemplo, si pasamos aquí a la parte del plomo, es la misma metodología, hay otros términos de pago, pero al final tenemos que coincidir en encontrar cuál es el factor del contenido pagable y multiplicarlo, ¿no? Obtener las toneladas finas y con la cobertura de precio hallar el ingreso de ventas. eh, Después descontar la refinación, la maquila y el transporte. Ese es principalmente el concepto. Esto es la parte de ingresos. Ahora, lo que seguiría de acá sería el flujo de caja, y justo esa es la parte que voy a entrar, ¿no? A ver, nos habíamos quedado aquí en la parte de los conceptos previos, y ahora vamos a pasar al tema de egresos. Ya tenemos los ingresos por nuestra venta, ahora vamos al tema de egresos. Un segundo, está cargando la presentación. Gracias. Ok, me quitó el puntero. Ok, ahora por la parte de egresos, eh, mm, así como nosotros ganamos, así como nosotros tenemos ingresos por venta de concentrados, también hay egresos por las operaciones que se llevan a cabo en minería, ¿no? Tenemos lo que son los costos operativos, que corresponden netamente a la operación a la operación minera, costo de mina en general, el costo de combustible de los equipos, el tema de la energía eléctrica, el gasto de la planta. También los costos generales o administrativos, son los costos de oficina, los gastos de venta. Y, y estos cuentan esencialmente cuando se habla de impuestos, que lo vamos a ver más adelante, porque cuando es el tema de impuestos se hace el pago, también no es solamente sacarle porcentaje de ese evento, sino también es hacer deducciones, que es como una ayuda, es una ayuda que nos da los servicios tributarios, ¿no? También está el tema de la depreciación. Como sabemos, las maquinarias tienen un año de, un, un tiempo de vida, y mientras transcurre ese tiempo se van devaluando. Aproximadamente lo más común son 5 años, ¿no? Y por último, de la parte de egresos son los impuestos y beneficios sociales. Como lo contó también mi compañero Walter, se tiene lo que es el impuesto a la renta, que es propiamente los impuestos que pagan todas las empresas. Luego los impuestos especiales, el impuesto especial a la minería, que es por concepto de los servicios prestados del Estado a la minera. Y el tema de las regalías, que es como una pequeña contribución para el desarrollo de la minería en la región. Por último, es la participación laboral, que es lo que corresponde a las utilidades cuando uno va a trabajar, que se la retribuyen año a año, ¿no? A ver,
sigamos. Bueno, esto ya justo les estaba explicando. El impuesto a la renta es por es por el concepto de la actividad de las empresas dentro del país, ¿no? Aproximadamente es 30% de las ganancias después de deducciones. Eso ahorita lo vamos a ver. Este es bueno, aquí estos son los impuestos especiales de la minería. El, Tienes el impuesto especial de la minería y la regalía minera. Sus cálculos son distintos. Esta es la fórmula de la que se empieza a calcular. Y bueno, aquí la diferencia de los términos es que, a ver, voy a pasar una imagen para poder explicarlo mejor. Ok, son diferentes tablas. El detalle aquí es que aquí hay, acá hay límites, o sea, esta fórmula funciona junto a esta tabla, ¿no? Y en el cálculo lo vamos a ver, hay varios elementos que se ve el tema de los impuestos, justo el tema de hacer deducciones para encontrar lo que es al final la utilidad operativa, que es esto, UO. Y finalmente el impuesto especial en cada impuesto, el impuesto que se paga es la utilidad operativa por la tasa efectiva que se obtiene de calcular mediante estas tablas. La diferencia con la regalía minera es que tienen diferentes tasas marginales, como lo ven aquí, y que la regalía minera está sujeta a una condicional, ¿no? Se dice de que si la utilidad operativa por la tasa efectiva es mayor al 1% de ingresos, se paga ese producto, ¿no? Pero si es menor, se tiene que pagar mínimo el 1% de los ingresos por por los periodos de operación de la mina. Lo otro es que estos dos impuestos se pagan trimestralmente. Eh, por ejemplo, de enero, febrero a marzo se paga cada uno de estos impuestos y así hasta terminar el año. Bueno, ahora pasamos al ejemplo de los egresos. A ver, vamos a ir otra vez al Excel. Wow, sorry, mi computadora se queda cargando. Ok, bueno, aquí, como hemos visto anteriormente, ya tenemos el tema de los ingresos tanto del zinc y el plomo. Ahora pasamos a lo que es el flujo de caja. Ok, es aquí donde se ve todo lo que va a percibir la empresa minera en un determinado periodo respecto a su planeamiento, ¿no? Bueno, lo arriba de los precios de los metales es el tema de referencia para complementar la tabla. La producción mineral, cuáles son los tonelajes que se van manejando. Como les mostré, son 1.500 toneladas de mineral de cabeza todos los meses. Y esas son sus leyes. Bueno, esta es la capacidad del tratamiento de planta. Cuando ustedes vean el flujo de caja, siempre tienen como que diferentes ediciones, ¿no? Eso ya depende de qué datos quieras mostrar o qué datos te pidan a ti. Luego pasamos al tema de los costos, ¿no? Estos son los costos que tiene la empresa minera. Aquí podemos ver más separado. Se tiene costos por geología, por el tema de la exploración, costos de mina, costos de mantenimiento de equipo, transporte. En este caso, a ver, a ver, en este caso, esta minera no tenía su propia planta procesadora y tenía que recurrir a una planta de procesos que estaba cercana, ¿no? Y en eso también hay un gasto de transporte mina-planta. Luego, el tratamiento mineral, que ahí también le cobran, ¿no? O sea, por la propia planta al utilizarla. Los gastos generales administrativos y gastos de medio ambiente que corresponde al tema social, al tema de dejar, de mitigar los impactos sobre el ambiente respecto a la mina. Ahora,
Ahora, simplemente aquí lo que se hace es multiplicar los precios unitarios. Por ejemplo, en geología tienes $3.7 por tonelada de cabeza y lo multiplicas, ¿no? 3.7 por, ¿cuál es el tonelaje? Como le dije, 1.500 todos los meses. Y así se va completando toda la tabla. Es lo mismo para los otros conceptos. Aquí no hay mucha magia, sino sostenerlo, ir paso a paso, ¿no? También tenemos lo que es la producción de concentrados, cuál es el tonelaje que se tiene cada mes a exportar. Bueno, el tonelaje total, y bueno, aquí están las tablas de ingreso, los NSR, que lo habíamos visto anteriormente. Entonces ya tenemos lo que es el ingreso propiamente, que lo vimos anteriormente, y una parte de los egresos, ¿no? Ahora, a ver, ahora entramos a lo que es el cálculo de impuestos, porque dependiendo de esto vamos a empezar a calcular. A ver, bien, por ejemplo, l- l- la suma total de los NSR es el ingreso total por ventas de concentrado. Los egresos, los egresos son por parte de los costos totales, que es de acá de esa tabla de costos, los totales. Y es una diferencia también para ver más o menos cuánto se gana, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y después se divide entre el tonelaje de cabeza. Y este es como más o menos el margen que vas a obtener por cada tonelada que extraes de la mina. Ya. Ahora, de aquí pasamos a lo que es impuestos. Impuestos propiamente. Como les había dicho, los impuestos se calculan cada trimestre. Y, a ver, se empieza de esta manera, ¿no? Cuando tú recurres a la ley te dicen de que a los impuestos debes descontar una serie de cosas para, para que después de esos descuentos, que en sí también se llaman deducciones, empieces a calcular sobre ese saldo que resta, ¿no? Primero tienes las ventas netas. Aquí, a ver, mira, aquí hay una aclaración. Aquí en este trabajo lo que se hizo es calcular los impuestos cada trimestre. Cada trimestre, el tema porque en sí estos impuestos se pagan cada trimestre, ¿no? Es su periodo. Y, y más que todo para porque aquí, miren, si yo hubiese hecho una tabla más extensa, se marea un poco más también. Porque aquí te hubiese puesto mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Y ahí se confundido con todos los números. Ya, ya, bueno, pasando al cálculo, primero tienes las ventas netas, que son los ingresos de concentrado, y se descuenta el tema de deducciones comerciales, que es el 1%, el 1% de las ventas netas. Luego, por el tema por el tema de tributarios, se descuenta el costo operativo, porque así lo dicta la ley, y también la depreciación de los equipos, ¿no? También entra el concepto de deudas, pero aquí solamente manejamos el tema de la depreciación. Bueno, descontando, se pasa a lo que es la utilidad bruta. Después se descuentan los gastos de venta. Aquí lo hemos calculado el 5% de los costos operativos. A ver, es 52. A ver, aquí está. Los gastos de venta lo hemos estimado como 5% de los costos operativos. Y pasamos a lo que es la utilidad operativa. Ahora, una vez que tenemos la utilidad operativa, es donde recién podemos calcular los impuestos mineros. A ver, esos impuestos, miren, aquí lo hemos calculado un poco. Aquí no se ve el cálculo. En este ejemplo, lo que sí he puesto es como sacarle un cálculo al acumulado, ¿no? Por ejemplo,
Y está. Y está. Aquí. Primero, para el impuesto especial a la minería. Una vez que llegamos al final, después de todos los descuentos, tenemos la utilidad operativa y los ingresos. Estos son los ingresos netos por venta. Haces una división entre ellos, ¿no? Te puedes contar todo y sale que tienes un margen operativo de 59.79%. Entonces aquí es donde recurres a esta tabla y tú ubicas, ¿no? A ver, dice 59, está acá entre el axis 55 y 60 y empleas esta fórmula. Dice la fórmula, ¿cuál es la? Primero te dice, resta, hasta llegar acá al 55, o sea, tú estás aquí en este lapso, y te dice que hagas una sumatoria de esta operación. Tienes que restar los límites superiores y los límites inferiores. Por ejemplo, aquí de 50 a 55 hay 5%, y lo multiplicas por el, ¿cómo se llama esto? El límite marginal, si me equivoco. Por ejemplo, acá tienes 5% y acá lo multiplicas por 5.6% y te sale y te sale un número acumulado, ¿no? Por ejemplo, en este caso esta tabla ya está como que completada. En este caso, por ejemplo, si yo llegaría aquí, me dice de que toda la sumatoria de la operación que dice esta fórmula me llega a 2%, ¿no? Pero para casos prácticos, aquí también les tengo resuelta, ¿no? Por ejemplo, dice de 0 a 10, aquí hay 10% diferencia entre límites, y respecto al índice marginal, 2%. Entonces multiplicas 10% por 2%, y te salen esta serie de números en cada fila, en 1, en 2, en 3, en 4, y así lo vas sumando, hasta llegar a 55. Ahora, cuando llegas a tu 59, por ejemplo, aquí está, ¿no? Cuando llegas a tu 59, aquí está. Cuando llegas a tu 59, estás en 55. Ahora tu límite superior ya no va a ser 60, porque solamente has llegado al 59. Lo pones aquí. Y hace lo mismo, lo restas, lo multiplicas por el índice marginal y lo multiplicas, ¿no? Ahora, al final solamente sumas estos pequeños cálculos y me sale que la tasa efectiva es 2.287%. Entonces ahora simplemente el pago del impuesto especial de la minería es la utilidad operativa que lo hemos sacado aquí después de las deducciones. Aquí, después de las deducciones, por la tasa efectiva, ¿no? Y, por ejemplo, tengo una utilidad operativa para ese año, porque le he tomado el acumulado, de 1.150.000 por 2.287%, y me sale de que el impuesto especial es 26.000. Ahora, el tema de las regalías, ese mismo cálculo, como le decía, el único que cambia aquí entre estas dos tablas son sus tasas marginales. Por ejemplo, aquí te dice 1, 1.75, 1.50, y acá tienes 2, 2.40, 2.80. Ahora, el tema, el tema aquí es hacer el cálculo y ver y compararlo con la condición que nos asignan, ¿no? Por ejemplo, el margen operativo es 59 y haces el mismo cálculo anterior. Sumas todo según la fórmula, haces tus cálculos, te sale una nueva sumatoria y con el laxo donde está el 59 y te sale esto. Ya. Ahora, aquí tienes que comparar, ¿no? Aquí tienes que comparar. A ver, tienes que comparar. Primero la utilidad por la tasa operativa. Me sale 30.000. Y ahora lo comparo con la otra condición, ¿no? ¿Cuánto es el 1% de los ingresos? Que es esto, por 1%. 19.000.
Ahora, ¿cuál es mayor? Es este. Así que por parte de regalía vas a tener que pagar esos 30.000. Así es como se calcula por parte de los impuestos. Ahora, mm, después de, después de calcular los impuestos, estas partes subrayadas de azul son los egresos adicionales, ¿no? Por parte de los tributos. Luego de descontar los impuestos a la prioridad operativa, eh, el, eh, se, se- se diferencian, ¿no? Y pasas a lo que es utilidad antes de participación, y esto es lo que es participación laboral o beneficios sociales, ¿no? Que es el 8% del saldo. Ahora, después de contar eso, pasas a un concepto que es utilidad antes de impuestos, y aquí es lo que viene el impuesto a la renta. Y ese es el 30% de la utilidad antes de impuestos. Y llegas al concepto que es utilidad neta después de impuestos. Y como habrán visto acá arriba, descontamos la depreciación de los equipos, y acá lo volvemos a sumar. Eh, es más que todo para hacer con ese equilibrio, ¿no? En principio los hemos descontado porque así es como nos dicta la ley. Ahora, una vez volviéndolo a sumar, tenemos el flujo de caja, ¿no? El flujo de caja, y también podemos calcular los impuestos sumados. Ahora, aquí también haciendo una comparación, simplemente restas, ¿no? Son mis ventas totales, y aquí tengo bueno, mis ingresos o ventas totales, mi venta después de impuestos, ¿no? Y como vamos a ver, por ejemplo, de estos 489.000, hay 121.000 que se paga por conceptos de tributos. Lo puedes comparar aquí en un cuadro, ¿no? Aquí me sale 24%, bueno, en realidad es un poco más, sino que cuando haces flujo de caja, cuando es el tipo de planeamiento, haces como una vista a, a un modo grueso, a un modo sencillo, pero faltan muchos otros conceptos de costos, ¿no? Lo que hace que ese impuesto aumente. Y también, bueno, a veces ustedes habrán visto esos videos, ¿no? De que la minería paga cerca del 49 o 48%. Y bueno, ahí también tienes que tomar en cuenta de que se hacen este tipo de deducciones, ¿no? Porque si haces este tipo de deducciones te salen más impuestos. Eh, bueno, bueno, una vez que tenemos lo que son el flujo de caja, simplemente lo anclamos a nuestra tabla principal. Por ejemplo, mira, aquí hay pasé los impuestos, las regalías, impuesto a la renta, la participación laboral. Al final, por cada trimestre, tenemos un alrededor de 380.000 dólares de ingreso, ¿no? Y para parte del plan anual, simplemente lo sumas todo, lo sumas todo. Te sale una utilidad de más o menos 1.500.000. Y bueno, también encuentras las depreciaciones. Y bueno, hasta aquí acaba el ejemplo. Esta es la manera en cómo se calcula el flujo de caja. Y, y espero también que, más que todo, tengan los conceptos de qué información tenemos que tener, ¿no? En lo que son impuestos, en lo que son de- eh, depreciación, costos, el tema del transporte, la cobertura de precios. Y bueno, esto es lo que se presenta al final, ¿no? En la evaluación de las minas. Ahora, terminando el tema del flujo de caja, vamos a ver la parte pequeña, bueno, es pequeña, sencilla, y de lo, de lo que pasa a ser el medio ambiente, ¿no? Es justo algo es algo que está relacionado con el transporte concentrados. Bueno, bueno, como le contaba, el flujo de caja es el tema de los ingresos y los egresos, y tienes el flujo, ¿no? Por cada mes, por cada periodo, año, dependiendo de cómo quieras presentar.
El tema del medio ambiente es más que todo un tema de transporte. Solamente hay estos principales impactos que causa el transporte concentrado, ¿no? Como sabemos, es un tema de carga pesada, de transporte de carga pesada, y como sabemos, no hay, eh, como ustedes saben, las minas no están en un lugar accesible para todos, ¿no? Y el tema ahí también es el tema del tráfico, ¿no? No, el tema de las carreteras. O sea, tú puedes encontrar una mina entre los cerros, pero tú no sabes qué tan cerca está la carretera para poder transportar tu concentrado. Entonces, el tema cuando quieres transportar concentrado es que levantas una cantidad de polvo y todo ese polvo se esparce, ¿no? Por todo el medio de la ruta. Y pareciera mentira, pero ese polvo afecta al ecosistema. Y pues el tema de los polvos también tiene que ser controlado. La concentración de gases es más que todo, luego está el incremento en la concentración de gases, más que todo por la planta y por el transporte concentrado. Se hacen estas exposiciones, ¿no? El tema de los niveles de ruido, eh, bueno, pues ustedes saben, esos camiones de gran envergadura no pasan haciendo un ruido enorme en la carretera, ¿no? Puede atentar a afectar, ¿no? Afectar tanto al ecosistema que vive ahí como a las personas, ¿no? Y también los niveles de vibración, ¿no? Por el peso. Ahora, en cuanto a estos impactos que genera el transporte concentrado, eh, por parte de la regulación del gobierno están las exigencias, ¿no? Y por parte de esas exigencias, las del SENACE. Lo que te pide el SENACE esencialmente, lo que sucede es que cuando uno explota en la minería, cuando uno empieza a trabajar en la mina, presenta unos estudios de impacto ambiental y justo esos estudios los recoge el SENACE, ¿no? Y el SENACE viendo tu situación, ¿no? Viendo tu situación empieza a dar respectivas medidas, ¿no? Para que no haya ningún tipo de problemas. Bueno, entre esas medidas está primero cuando, cuando cuando transportas tu concentrado, normalmente no hay pistas. Entonces, una pista tampoco se hace de un día para otro. Y mientras tu ruta no esté asfaltada, porque el asfalto que se refiere a la pista, también cuesta, ¿no? Mientras no está asfaltada y esté en tema esa ejecución de la pista, tienes que regar, ¿no? Tienes que regar estos caminos por el tema del polvo. También respetar las velocidades máximas, como ustedes saben, ir con demasiado peso y a una velocidad enorme causa accidentes. Y después también, bueno, un accidente de concentrado, de transporte concentrado también es una pérdida valiosa para la empresa, ¿no? Así que mejor respetamos las velocidades, también porque estos camiones van a pasar hasta el puerto, ¿no? Y después, esto ya es por parte del, del, del propio transporte. Lo que se recomienda aquí es un sistema antifatigas o un sistema de vigilancia para el conductor, para ver para ver si está en capacidades, ¿no? Porque como sabemos, a veces hay, bueno, ustedes que están llevando los cursos van a ver que hay accidentes por el tema de la fatiga, que a veces no concilian bien el sueño los conductores y pasan todo tipo de accidentes. Y también te piden lo que es un monitoreo de unidades de transporte mediante GPS de los transportes que tú hagas. Esto es la parte, es, la, es como una parte extra. Y también hay otros tipos. Eh, Justo aquí hemos tratado de explayarnos yo con Walter. Esperamos que toda esta información les haya sido de ayuda y más que todo provechosa, ¿no?
porque yo, por ejemplo, a veces cuando aprendo algo antes de tiempo, cuando llevo ese curso donde incluye ese tema, trato, trato de aprovechar ese curso al máximo, ¿no? Para descubrir nuevas cosas y mejorar, ¿no? Tu capacidad como profesional. Hasta aquí sería el tema de transporte el tema de transacción y comercialización de metales. Muchas gracias por su atención. ¿Estás ahí, Dey? Sí, Carlos, aquí estoy. Y bueno, tenemos algunas preguntas para ustedes. La primera pregunta es de Carlos Carvajal. Nos pregunta, ¿cómo se han visto afectados los impuestos y la rentabilidad de las compañías debido al alza del precio de los metales? A ver, yo puedo aportar un poco. El tema es que los impuestos son proporcionales. Si, si tú ves en qué se formula el impuesto se formula bueno, en especial, ¿no? Los que hay, los impuestos de regalía minera y los impuestos, y el impuesto especial a la minería se sostiene de cuánto gana la empresa, ¿no? O- eh, y, y bueno, el alza de precio de los metales conlleva un tema de un ingreso más fuerte y a la vez un impuesto mayor, ¿no? Así que no creo que no hay mucho debate ahí, sino que es un tema proporcional, ¿no? Si mi compañero Walter puede aportar. Sí, Carlos, para adicionar lo que tú mencionabas, era que el precio de los metales, más que nada, no influye tanto en lo que es los impuestos, bueno, de manera directa no, sino que como tú mencionaste en la formulita, cómo se obtiene la tasa efectiva, ¿no? Eso más que nada depende de la utilidad operativa, ¿no? Obviamente, si tú vendes más, vas a tener que pagar mayores impuestos, ¿no? Esa creo que es la relación, ¿no? Sí, y bueno, una cosita también además es que mientras, por ejemplo, en el caso, como tú dices, no son los metales, hay más ingresos para la empresa y también más ingresos para el gobierno, ¿no? Y eso es provechoso porque los impuestos van dirigidos más que todo al desarrollo de las comunidades que están aledañas al proyecto minero. Bien, Carlos, tenemos otra pregunta de Alex Quispe. Dice, ¿qué literatura recomienda para tener un mejor conocimiento en realizar el balance? Ah, Sí, Carlos, adelante. te iba a decir, ¿puedes repetir la última parte? No, no te escuché. ¿Qué literatura recomienda para tener un mejor conocimiento en realizar el balance? Ya para responder a esa pregunta, recuerdo cuando llevé el curso de procesamiento de minerales hace un par de siglos con el ingeniero Castillo. Castillo era, ¿no, Carlos? Húngaro, me acuerdo por su segundo apellido, húngaro. Sí. Ricardo Pero Castillo. él más que nada, esa parte del procesamiento de minerales tiene que ver con el balance metalúrgico bastante, ¿no? Con temas, lo que es la recirculación y todo, es importante, ¿no? Más que nada, la bibliografía que yo recuerdo era un libro que se llamaba Aimes, Fernando Aimes, algo así. Pero otro libro en específico, más que nada, no te podría recomendar porque no estoy metido a lo que es bastante la metalurgia, ¿no? No sé si tú, Carlos, tendrás la información. Ah, a ver, a ver, primero es de que lo que quería decirte de ahí era si se refería al balance metalúrgico, ¿no? Porque pensé que se refería al balance, esto económico del flujo de caja. Creo que Bueno, sí, Carlos. No especifica bien la pregunta. ok, en el tema de balance metalúrgico, lo que podría decir es que es un tema netamente de metalurgia. Lo que saben un poquito, la extracción de minerales asociados de las menas, de la tecnología que se utiliza, de los métodos de extracción. Y aquí prima más
lo que más prima es la tecnología, ¿no? Pero yo creo de que es más un tema de metalurgia que minero, ¿no? Pero eso sí, lo que te tendría que decir es que tienes que, o sea, uno como ingeniero tiene que entablar con los otros ingenieros de área, ¿no? Para más que todo hacer una extracción más provechosa mediante la coordinación, ¿no? Mediante la coordinación entre nosotros. Bien, Carlos, esas son todas las preguntas que tenemos hasta ahora. De parte del Círculo Minero tenemos un reconocimiento para ustedes dos por la ponencia que han realizado. Mm, A ver, no sé si se observa. Sí, sí, eso soy Sí, sí, claro. Ya, hacemos la entrega de un diploma de agradecimiento a Walter Arboleda Guibar. El Círculo Minero Mario Samamé Boggio otorga el presente reconocimiento por su valiosa participación en los cursos intersemestrales 2021-2 como ponente del tema transacción y comercialización de minerales. Muchas gracias al Círculo Minero y muchas gracias, Dai, por el reconocimiento. Igual agradezco a todas las personas que han estado presentes, ¿no? Muchas gracias, Walter. También tenemos un diploma de agradecimiento a Carlos Alfaro Invertis. El Círculo Minero Mario Samamé Boggio otorga el presente reconocimiento por su valiosa participación en los cursos intersemestrales 2021-2 como ponente del tema transacción y comercialización de minerales. Sí, estoy muy agradecido por poder participar y más que todo poder aportar, ¿no? a los códigos a los códigos que vienen después de nosotros. Y más que todo para que aprendan y se inculquen en medio de estos cursos, ¿no? Eh, por ejemplo, una cosa, como les decía, es aprender algo antes de tiempo te puede abrir muchas puertas, como temas de investigación. Y eso es lo que la labor principal de ingeniería, ¿no? Empezar a resolver problemas por todos los medios posibles. Bueno, también agradezco principalmente por esta participación y gracias por el diploma. Más bien, solo una cosita, no, en mi segundo apellido no lleva tilde. Bien, Carlos, vamos a realizar la corrección para hacer la entrega mediante el correo. No hay problema, agradecido de estar aquí. Muchas gracias, Carlos. Bueno, creo que hay unas preguntas más de parte de Ángel. Dice, para optimizar la producción neta, ¿cuál es el mejor medio? Mejorar la ley del concentrado u optimizar los costos del transporte. Bueno, yo puedo responder. Claro, mientras haya tiempo puede haber preguntas. Bueno, para mejorar la producción, creo que se refiere especialmente a la utilidad, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar estos márgenes? Y puede depender de los dos, como te digo. El tema es coordinar entre todas estas instancias, ¿no? Planeamiento, voladura, el departamento de ventas. Y puedes mejorar estos márgenes desde cualquier frente, ¿no? El tema de los costos, extraer ley, por ejemplo, si agrandas tu producción, podrías pasar de transportar con camiones pequeños o medianos a camiones más grandes y abaratar el costo de transporte, ¿no? Ese podría ser uno de los ejemplos, pero siempre y cuando coordinando con los otros ingenieros, ¿no? Ese por mi parte. Sí, para añadir lo que dice Carlos, me sumo a su comentario, ¿no?
Básicamente la actividad minera, básicamente en lo que es la planta, necesita una gran parte de comunicación, ¿no? Por experiencias que nos han contado diversos ingenieros, ¿no? En sus clases. Por ejemplo, recuerdo un ingeniero de diseño de planta que nos decía, ¿no? Que sabemos que los minerales, como les mencioné en la exposición, en cada parte, su concentración no son igual, ¿no? A veces se extraen minerales por cierto tajo, ¿no? El tajo 1 no puede ser diferente su concentración al tajo 2, ¿no? Similar, pero diferente. Entonces, por ejemplo, cuando queremos aumentar la ley, ¿no? De cierto mineral, podemos hablar con el ingeniero, ¿no? De que trae el mineral, ¿no? Por ejemplo, y no, podemos pedir cierto tajo que tenga más concentración del mineral que queremos, ¿no? Para poder aumentar la ley, ¿no? Eso, obviamente, hay que evaluar ciertos costos, si es factible, ¿no? Pero podría ser un método. Bien, Walter, tenemos otra pregunta de Augusto Rodríguez. Nos dice, ¿cómo influiría en Mine to Mill en la recuperación de mineral y en la venta del concentrado? A ver, bueno, sí, gracias por la pregunta, eh, sobre todo por tocar un tema moderno, ¿no? Como sabemos, el Mine to Mill es más que todo una coordinación en el tema de la voladura, eh, el mineral fragmentado y el transporte a planta. Lo que ayuda esencialmente ahí es acordar, ¿no? Es acordar el tema de tener bien claro el tema de la comunicación. Por ejemplo, el concepto principal del Maestro 1000 es, por ejemplo, el ingeniero metalúrgico te dice de que para su mejor extracción para su mejor recuperación del mineral de mina, eh, el mineral tiene que ingresar a la planta con cierto diámetro, ¿no? Y ese diámetro, como ustedes lo van a ver, se, se, se estima en voladura. Entonces, si consigues el diámetro deseado, lo que va a suceder en planta es que ya no van a gastar energía en lo que es el chancado y la molienda, porque el chancado y la molienda lo que hace es triturar al mineral hasta alcanzar ese diámetro más provechoso, ¿no? Para el procesamiento. Tenemos que toda esa coordinación. Bien, Carlos. Bueno, esas han sido todas las preguntas que han realizado. No sé si tendrán algunas palabras finales, unas palabras de despedida. A ver, por mi parte, que yo, yo le deseo que vaya bien a todos, mantengan persistencia porque estamos pasando un poco de tiempos no tan buenos por el tema de las convocatorias y prácticas preprofesionales, ¿no? Y nunca dejen de estudiar, nunca dejen de estudiar. Sí, yo también quiero añadir unas palabras. Añadir lo que dice Carlos, ¿no? La persistencia, ¿no? Seguir estudiando, seguir metiéndose en cursos, tipo de cursos como estos, ¿no? Que cualquiera puede entrar, ¿no? Informarse un poco más, adelantarse a lo que viene, ¿no? Es muy importante. Entrar con un poquito de noción. Quizás no entenderemos todo lo que nos dicen, ¿no? Pero aunque sea algo se nos tiene que quedar. Y más que nada agradecer al Círculo Minero, ¿no? Por esta oportunidad de compartir junto con Carlos los conocimientos que hemos obtenido, ¿no? Espero que haya sido de su agrado y con eso creo que culminamos nuestra exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Carlos y Walter. Bueno, y decirle a los compañeros que aún no están presentes en la sala que a las 6 tenemos la exposición del tema ventilación minera a cargo de Daniel Núñez, vicepresidente del Círculo Minero, y también de Miguel Flores, practicante preprofesional de Novoa SAC. Muchas gracias.